Fue muy frustrante, muy triste. No sabía qué hacer, no sabía cómo pasar esa depresión, no sabía cómo desahogarme. Es difícil porque no sabía qué hacer, no encontraba una salida. Pero bueno, poco a poco comencé y yo desde ese día que fui, todo cambió y ahí empecé otra vez a retomar, volvió el amor, la pasión por ese deporte. Hasta el sol de hoy. En mi mente el cielo es el límite. El talento no está... La diferencia no está en el talento, sino en la mentalidad. Es ahí donde se forjan los verdaderos guerreros. Ya tengo claro lo que quiero ser, lo que quiero llegar a ser. Y bueno, el proceso de la lesión es un proceso por el cual todo atleta pasamos y se debe de superar. Tenía solo 13 años cuando comenzó a entrenar taekwondo, inspirado por su padre, un veterano de la disciplina. Lloraba en cada clase, rodeado de compañeros más grandes y fuertes, pero nunca se rindió. Años después migró a Portugal por necesidad, lejos de casa, familia y país, sin esperanza, hasta que algo lo despertó. Una llamada del destino, volver al tatami. Esta no es la historia de un atleta, es la historia de cómo el taekwondo le salvó del abismo emocional y de cómo hoy, desde Madeira, entrena con un solo objetivo: representar a Portugal en los Juegos Olímpicos. Este es Adrián y hoy nos va a enseñar cómo vencer el enemigo más duro de todos, que es tu propia mente. Sun Tzu decía: la mayor victoria es la que no requiere batalla. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que a veces luchar internamente es incluso más duro que un combate físico? Bienvenido, Adrián, a este Gracias. episodio. Gracias. ¿Cuál fue tu momento más oscuro desde que llegaste a Portugal? Mi momento más oscuro es estar triste. Llegué, empecé a sentirme triste, con depresión, por eso mismo, por haber emigrado, por tener a mi familia, a mis amigos lejos y no saber el día en que voy a volver. Pero poco a poco fui superando eso. ¿Qué sentiste al dejar tu familia, tu país y todo lo que conocías? Mucha tristeza porque estaba a abandonar mi sueño. Tipo, quería comenzar una carrera universitaria y por cuestiones de la vida, pues, no se pudo. Es muy difícil en Venezuela. ¿Esto fue hace cuánto? Hace 2 añitos me estaba comentando antes. Más o menos 3 años, más o menos, sí. Antes de emigrar. ¿Cómo fue enfrentarte a esa soledad, a esa ansiedad, a esa depresión que mencionaste, a esa tristeza? Fue muy frustrante, muy triste. No sabía qué hacer, no sabía cómo pasar esa depresión, no sabía cómo desahogarme. Em, Todo era gris en ese momento para mí, era gris. Y bueno, poco a poco superé eso. Todas las noches lloraba en casa. Y bueno, gracias a Dios pasó, superé. Ya eso quedó en el olvido. Qué bueno, y gracias a Dios. Gracias a Dios.
¿Qué le dirías a ese Adrián que en algún momento, en esos meses, en ese tiempo que fue después de emigrar y que pensaste si seguir adelante o no? ¿Qué le dirías en ese momento a ese Adrián que pensó en rendirse? Le diría que todo iba a estar bien y que no se rindiera, que lo mejor iba a venir. ¿Qué hiciste para salir de esos momentos de oscuridad, de tristeza, donde llorabas? Es difícil porque no sabía qué hacer, no encontraba una salida. Pero bueno, poco a poco em, comencé mi vida cotidiana, lo mismo de siempre, hasta que, bueno, entré en el taekwondo y ya todo cambió, todo fue diferente. Hasta la Sí, cara se te cambió. sí, sí. Conócete a ti mismo y conocerás al enemigo 1000 veces. Frase de Sun Tzu. Cuando el enemigo es tu mente, conocerte se convierte en el primer combate. ¿En qué momento comenzaste a conocerte de verdad? El momento en que empezó a correr todo bien, empecé a esforzarme por mí y por lo que quiero. Todo comenzó en ese sentido, a cambiar. Y cuando comencé en el taekwondo, bueno, todo ya empecé a conocerme mejor, supe qué era lo que quería. Y bueno, es una cosa que no tiene palabra, que no sé cómo explicar. Eh, Simplemente maravilloso, el taekwondo. Y de eso vamos a hablar más adelante, de todo ese mundo que te rodea, que es el taekwondo, y de cómo el taekwondo llegó a ti para cambiarte y otra vez revivir aquello que comenzaste a los 13 años. El dolor es temporal, pero el honor es eterno. Hadi Saeed, quien es taekwondista iraní. Ese dolor de haber migrado y empezar de cero, hoy lo sientes transformado en algo que te honra. Sí, mucho trabajo, sacrificio, por haber dejado y emigrado y superado todos los obstáculos que superé, pasaron. Para mí ha sido muy diferente, mucho. Me imagino los cambios y todo lo que has tenido que superar. Sí, mucho. Desde la adaptación que lo comentábamos fuera hasta... Sí, todo el proceso de adaptación fue difícil. Y bueno, hay que seguir, como sea, como todo buen venezolano, seguir adelante. claro. Y a toda la comunidad en este momento los quiero invitar para que vayan a darle el like, para que vayan a darle el apoyo, apoyar este contenido que hacemos con tanta pasión, con tanta ilusión para todos ustedes. Y sobre todo te quiero preguntar, ¿qué opinas sobre este grit que desarrollamos en cada uno? ¿Es posible seguir con pasión y perseverancia? Déjalo allí en la barra de comentarios y por supuesto también te invito a que veas el último episodio que también es un testimonio más de grit y que sí podemos continuar y que cada uno de estos testimonios, historias, te impulsa y me impulsan y nos impulsan a todos a seguir adelante por nuestro objetivo final. ¿No es, Adrián? Sí, señora. Así es. Vamos a hablar ahora sobre ese renacer, el renacer después de esa etapa. ¿Qué ocurrió exactamente cuando conociste a Héctor Dafranca, que estuvo aquí con nosotros en uno de los episodios? Bueno, cuando yo llegué aquí, mi primer trabajo lo conocí a él. Yo trabajaba con él y comenzamos a hablar de la vida, pues normal, como todo colega. Y no sabía que él entrenaba, que él era el instructor. Entonces él me invitaba a los entrenamientos. Me decía, hablamos sobre ese tema y yo le dije, yo también entreno. Y bueno, me gustaría volver algún día, pues. Como estaba en ese proceso todavía de depresión, no me sentía bien,
Hasta que un día yo le dije para ir y él me dice que fuera, que me iba a gustar. Y yo desde ese día que fui, todo cambió y ahí empecé otra vez a retomar, volvió el amor, la pasión por ese deporte, hasta el sol de hoy. Todo muy bien. ¿Y qué sentiste la primera vez que volviste a pisar un tatami después de 6 años? Me sentí como en casa. Recordar el pasado, todas las batallas, porque fueron batallas tanto en el tatami como fuera del tatami. Em, Todos esos recuerdos antiguos, 2016, 2015, toda esa época que viví, que pasé para, para ser el atleta que soy hoy en día. ¿Cuándo supiste, Adrián, que debías regresar al taekwondo? ¿Conversaste con Héctor? ¿Te invitó? ¿Cuándo supiste que era el momento indicado? Cuando él me invitó a los entrenamientos, me dio la bienvenida, me sentí como en casa cuando él me dijo que era bienvenido. Simplemente me familiaricé con todo ese proceso. Yo me imagino cuando ese día para ti debió ser crucial porque después de 6 años Sí, y llegar allí y volver, como tú lo estás indicando, recordar todos esos años, cómo comenzaste, recordaste los campeonatos que asististe, me estabas diciendo fuera antes de comenzar sí. en Caracas. Caracas. ¿En qué año? 2018. ¿Cómo fue ese combate? Fue un nacional que se hace cada año en Venezuela, donde participan todas las academias y escuelas de taekwondo de diferentes estados de Venezuela, de todos los estados. Em, Mi categoría era, no me acuerdo, menos 57, creo, 58. Y tenía seis competidores más en mi categoría. Y bueno, para lo que vine, tenía que ganar a cada uno para poder llegar a la final y ganar. Infelizmente no pasó así. Llegué a la final, perdí el combate porque ya no, no podía más. Eran 6 combates que había hecho. Y bueno, el otro también tampoco tenía pulmón para seguir. Y bueno, ganó el que tenía más pulmón en ese tiempo. Pero fue muy duro, fue muy bello también vivir esa experiencia. Estar rodeado de muchas personas de ese deporte. Y pude llegar a ser subcampeón nacional Nacional, qué bueno, en ese momento. en ese momento. ¿Qué persona cuando estabas aquí ya y decidiste regresar o qué creencia o señal fue clave para que dijeras, sí, Adrián, tienes que volver al tatami, tienes que volver al taekwondo? La creencia para mí fue pensar que tenía o tengo mucho talento para ese deporte y en ese tiempo podía ver que mis habilidades pueden llevarme a otro nivel, el haber retomado todo ese proceso para algún día ser seleccionado nacional o representar Portugal en los Juegos Olímpicos. Tu familia en Venezuela, me imagino que te acompañan y te acompañaron en ese momento que decidiste comenzar otra vez de nuevo el taekwondo. Sí, ellos siempre me apoyaron. Mi papá es uno de los primeros. Mi papá es uno de los pioneros del taekwondo. Él siempre me motivó, siempre se alegra de mí cuando yo le hablo, le comento del taekwondo. Siempre es feliz por esa parte. Él está orgulloso de mí por eso.
Qué bueno. ¿Qué herramienta concreta, cuéntanos, usaste en ese momento para mantenerte firme cuando las dudas pues aparecían, sin saber si comenzar, si no, si no retomar más el deporte? Em, las herramientas para mí es saber que soy bueno en lo que hago. Esa fue mi base. Saber que puedo dar mucho. Saber que puedo llegar a un nivel alto, muy alto, por eso, por mis habilidades. ¿Creíste en ti mismo a Sí, pesar de la oscuridad, a pesar sí, del momento que estabas pasando duro, de, bueno, las consecuencias por haber emigrado, una adaptación, dejar la familia, que me imagino que fue muy algo fuerte. muy, muy fuerte para ti, porque te viniste solito? Sí, Entonces, sí, tienes un familiar, un tercero, pero dejaste a tus padres, a tus sí, hermanos, y volver otra vez allí, otra vez fue por ti mismo, creíste en el Adrián, sí se puede. sí, Incluso en la oscuridad más profunda, una chispa basta para encender el fuego, como te pasó a ti, Adrián. ¿Qué fue lo que más te encendió por dentro en ese primer entrenamiento después de tantos años? el saber que no había perdido mis técnicas, mis habilidades después de tanto tiempo. Aún así conseguía hacer eso, dar esas patadas que hace más de 6 años no hacía. Quedé impresionado porque todavía podía hacerlo. Y yo dije, este es el momento. Y me imagino que el entrenador y el público y Sí, tus compañeros dijeron, wow, este tiene una base. sí, una base buena. ¿Qué te dijeron? Bueno, Héctor en ese caso le gustó mucho cómo entrené, me dijo que soy un buen atleta y que podía dar mucho de mí y podía llegar a un buen nivel con entrenamiento. Te motivó a seguir Sí, adelante, que eso es crucial, ¿no? sí, Que él como persona y también como entrenador, pues tiene esos valores, esas virtudes de ser un buen entrenador. sí, claro. Y hoy en día lo doy gracias a él por abrirme las puertas, por representar su club, que para mí ya es como parte de la familia. Representar los Tornados, el equipo de los Tornados, ya es, para mí es un honor. No me gusta perder, así que entreno para no hacerlo. Jade Jones, taekwondista femenina campeona y medallista olímpica. ¿Te sientes identificado con esta frase? Sí. No me gusta perder, así que entreno para no hacerlo. Bueno, en mi mente el cielo es el límite. El talento no está... La diferencia no está en el talento, sino en la mentalidad. Es ahí donde se forjan los verdaderos guerreros. La mente, en la mente. ¿Entrenas entonces desde el orgullo o desde la pasión? Desde la pasión, desde el amor por el deporte. Vamos a conversar ahora sobre la rutina de grit. ¿Qué hábito te ha ayudado más a no rendirte? ¿Qué hábito? Bueno, para mí un hábito, el saber que puedo dar mucho. No, no, no me... Cada vez que entreno, siempre entreno al máximo, entreno como un campeón y eso me motiva a no rendirme. ¿Y cómo organizas tu mente cuando tienes un mal día? Mm, pensar en entrenar. Cuando yo tengo un mal día, que voy a los entrenamientos después, ya todo se reinicia. Cuando una vez que piso el tatami, ya todo es diferente. Me siento más como tranquilo, más, sí, más tranquilo. ¿Y tienes alguna rutina matutina o algún ritual
que acostumbras a hacer antes de entrenar? Pensamientos así de que la disciplina, la perseverancia es es la clave de todo. Levantarte si no tengas ganas, así tengas sueño, tengas frío, tengas calor, tengas hambre. Siempre hay que seguir. ¿Y haces alguna meditación, algún entrenamiento, algún pensamiento? Me estás hablando del Sí. pensamiento, pero antes de comenzar a entrenar, ¿te despejas? ¿Tienes alguna herramienta antes de comenzar de concentración? Sí, tengo un momento de concentración, despejo mi mente para, para estar relajado y poder entrenar. ¿Cuál es la rutina de entrenamiento? ¿Todos los días? ¿2 días por semana? O, 2 días por semana para mí, por cuestiones de trabajo y solamente consigo 2 días. bueno, ahora después de tu recuperación, que vas a volver con, Sí, con claro. todos los hierros y con toda la buena energía, ¿qué haces mentalmente cuando sabes que vas a enfrentar, por ejemplo, a un cinturón negro, incluso tú siendo azul? Bueno, para mí nunca ha sido un obstáculo enfrentar un cinturón negro o un cinturón más avanzado que yo, porque ese fue mi base. Yo comencé a los 13 años, siendo un niño prácticamente, y yo entrenaba con personas más grandes. Eh, en ese tiempo no sé cuántos años tenían, 19, 20, y eran más grandes, yo era flaquito, y ellos eran más grandes, más corpulentos, y eran más avanzados que yo. Estaba comenzando y ellos eran casi cinta negra o cinturón azul en ese tiempo, rojo, y bueno, como cinta negra. Y siempre me acostumbré a hacer combate con ellos, salía llorando. Eh, y bueno, nunca me rendí, siempre seguí adelante y con, con las lágrimas en los ojos. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día no es no es como una debilidad para mí. Para mí es como volverme más, como que la adrenalina me ayuda mucho a superar eso. No es un gran obstáculo para mí. A pesar de que salías llorando, de que los veías grandes y que sabías que tenían, no te daba miedo mentalmente, tú querías enfrentar, para ti era un desafío enfrentar a esa persona. Sí, para mí era un desafío muy grande. Yo salía llorando, algunas veces quería irme de los entrenamientos y mi papá siempre estaba ahí y él me decía que no, que me quedara. Y bueno, llorando hacia los combates. Pero lo terminabas. Sí, lo terminaba, lo terminaba. Tanto así que llegaban los viernes, porque yo hacía combate los viernes, todos los viernes. Y siempre le metía una excusa a mi papá. Bueno, quiero ir, me duele mucho la barriga o me duele la pierna. Y él me decía, yo sé que estás nervioso, vamos ahí. Y terminábamos yendo. Y bueno, pasaba eso, pues. Entrenaba, salía llorando, iba para casa otra vez. Hablábamos del taekwondo, repasábamos todo lo que yo había hecho mal o lo que tenía que mejorar. Y así sucesivamente pasaron todo ese tiempo. ¿Tu papá te enseñó algún ejercicio mental, alguna técnica que te ayudaba a mantenerte fuerte antes del combate? Él me decía que, bueno, que ellos son personas normales como yo, que no comiera, por decirlo así, no comiera el nivel o el tamaño o el cinturón, que no comiera con eso porque ellos también son humanos, ellos también erran. Y bueno, tenía que yo demostrar, siendo menor rango, demostrar que era mejor que ellos. Y ese fue lo que me motivaba siempre a mi papá, que él me decía que no me rindiera, que tenía que ser fuerte y que no me sintiera menos. Ahora cuando ya estás aquí en Portugal, que estás con otra, con otro grupo, con otra escuela de taekwondo, ¿cómo reflejas todas esas enseñanzas
y todas esas herramientas que te aportó tu padre cuando eras adolescente, cuando eras niño y adolescente. El haber estado conmigo en cada proceso, cada entrenamiento, hacíamos ejercicio en casa, incluso él me hizo como un mini gimnasio con implementos para entrenar para eso. Y yo practicaba todos los días en casa para ser ese atleta que soy hoy en día gracias a él. Y era como una ayuda que él siempre me brindó para yo convertirme en un buen atleta. Qué bueno. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino el que ha practicado una patada 10.000 veces. Frase de Bruce Lee. ¿Crees que esa repetición silenciosa y constante es la que más forma a un verdadero artista marcial? Sí, sí. Imagínate repetir una patada 10.000 veces, como lo dice. Bueno, yo siempre en casa, con los implementos que mi papá me hacía, practicaba cada patada siempre, una y mil veces, practicaba una y mil veces. Mi papá me decía, tienes que practicar esta, que esta es buena. Y siempre lo hacía, practicaba, 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 practicaba. Y en los entrenamientos salían, en los combates, en las competencias. Siempre esos puntapiés, esas patadas eran letales. Llegabas a alcanzar esa perfección y Sí, sobre sí, todo esa seguridad que tenías en ti mismo, esa seguridad mental, que era la sí. que te llevaba a ir con toda la cabeza y el cuerpo para el entrenamiento o la competición que tenías. Em, Esa competición, esos entrenamientos eran para mí, eran difícil, pero siempre, como yo entrenaba afuera, en casa, me preparaba mentalmente, físicamente, y siempre conseguía estar en un buen nivel y representar antiguamente mi club y poder conseguir esas medallas. No siempre vas a ganar, pero siempre puedes aprender. Esta frase de Steven López, quien es bicampeonato olímpico. ¿Cuál ha sido tu derrota más valiosa hasta ahora? La que más te ha enseñado. Mi derrota en el tatami fue ese tiempo y una que estuve reciente en Camacha fue la taza de aquí de Madeira, donde hice combate contra un cinta negra. Solamente me preparé 2 meses, un mes y medio. Conseguí estar a un buen nivel, pero no era lo mismo. No era lo mismo porque tenía mucho tiempo sin entrenar y me faltaba el oxígeno. Pero aún así comencé ganando el primer round, pero ya después del segundo round ya no me quedaba un pulmón. Ya no me quedaba oxígeno y fue difícil. Y perdí por errores técnicos que cometí. Claro, también el tiempo de preparación Sí, fue muy muy poco, corto. muy corto. ¿Cuál es tu definición personal de grit? Mi definición personal de grit es esa pasión o hacer ese deporte o esa cosa que tú amas que te impulsa hacia adelante para conseguir cada objetivo que tú te propongas. Y que a pesar porque también ese camino para conseguir las metas que todos los días tenemos que, obviamente, seguir adelante con trabajo, con disciplina, para conseguir esa meta, conseguir alcanzar esa meta, también pasamos por esos momentos oscuros de resiliencia que son los que tú has vivido. Entonces, ¿cuánto te ha costado, ¿no? El dejar el taekwondo por situaciones personales y luego pensar que nunca más ibas a volver y volviste aquí después de salir de tu país? Sí, bueno, después que comencé, de que retomé,
Yo vi esa parte de la vida como si fuera un resorte cuando cae al piso. Dejé que cayera y ya cuando ese resorte se encoge de que se estira después, ya eso es un impulso para mí, el Ahí. haber retomado y comenzado. ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy sientes que su mente lo está derrotando? Le diría que no se rinda, que lo mejor está por venir, que tiene que creer en sí mismo, porque si no lo hace él, no lo va a hacer nadie más. Y esa es la base fundamental para superar cada obstáculo. Y es lo que estoy escuchando desde que comenzamos, Adrián, que tú siempre estás y repites de no rendirse, de que te ha costado, porque te ha Sí, costado el volver, recomenzar, retomar lo que tanto te gusta, que desde pequeño lo practicas, pero que crees en ti. Y eso es lo que hace que no te rindas, seguir adelante. sí, mayormente creer en mí ha hecho que no me rinda, saber que tengo mucho talento, tanto en el deporte como en la vida. Ser una buena persona, buen atleta, siempre me ha motivado a seguir adelante. Ahora te voy a preguntar, ¿qué no hay que hacer cuando estás en crisis emocional? Dejarse llevar por malas influencias. No, no, hay personas en el mundo que te motivan a que si te llevan a las drogas, al alcohol, las fiestas, vamos a hacer esto, aquello, malo. No, le diría que no se dejara llevar por eso. Pues eso no va a traer nada bueno en la vida. Sin duda. Las personas tóxicas que no te aportan a esa, Sí, claro. alcanzar a esa meta final. No suman, personas que no suman. Me encanta y muy acertada esta frase de Bruce Lee. Sé como el agua, mi amigo. ¿Te has sentido como el agua en algún momento de tu proceso de migraciones y renacimiento como atleta? Hay que ser como el agua porque en un momento de la vida vas a pasar por situaciones fuertes. Entonces tú tienes que ver en lo que tú eres bueno, en lo que destacas y centrarte allí para poder conseguir esa motivación en ese proceso mal o en esos días grises. Si tu cuerpo quiere parar, deja que tu mente tome el control. Gu Xingui, bicampeonato olímpica. ¿Has vivido esas sensaciones en tus entrenamientos o después de tu lesión recientemente de la rodilla, la primera y esta que estás viviendo? Mi mente dice que no voy a parar y no voy a parar. No es un obstáculo para mí. Físicamente es un obstáculo, mentalmente no es un obstáculo. Puedo hacer otras cosas, puedo entrenar otras partes, eh, ver en lo débil, en la debilidad, mi debilidad. Puedo estudiar cada, sí, ese punto que no he visto. También escuchar mi cuerpo, saber escuchar mi cuerpo. Me lleva a ver otras cosas para seguir avanzando. Deja que tu mente tome el control y entonces estás dejando en este tiempo que tu mente tome el control. Sí, claro. Para los que tienen grit, Adrián, que tú estás en la lista, como todos los invitados que hemos tenido acá, te voy a hacer unas preguntas. Un hábito que todos deberían probar esta semana, ¿cuál sería? Levantarte, ir a entrenar y pensar siempre en positivo, que lo mejor va a venir con cada esfuerzo.
Un libro, video o autor que te inspiró. Para mí me inspiraron esas películas, eh, esos atletas, esos peleadores famosos. Ver cada video, cada película de ellos me motiva siempre a entrenar, a querer seguir avanzando en lo que soy bueno. Una lección que aprendiste a la mala. Que la vida sigue a pesar de todo lo malo. Así tú te quejes, a nadie le va a importar, es una lección. Si estás triste o agotado, tienes que seguir adelante, a pesar de todo. Y en el entrenamiento, En el entrenamiento, esa lección que aprendí a la mala, eh, a tener un poco de calma con mi lesión. Mi lesión me hizo ver otras cosas, me hizo ver ese lado débil, me puso a prueba mentalmente. Pero ahí estoy, luchando contra eso. tu frase de batalla personal. Mi frase de batalla personal, em, el cielo es el límite para mí. No hay más que eso. ¿Qué piensas hacer después de estos meses de recuperación, que estás con la lesión, luego que te digan puedes volver? Mientras tanto, entrenar otras partes, entrenar otros aspectos, recuperarme con el favor de Dios. Eh, y bueno, entrenar muy duro después de eso, durante la recuperación y después de la recuperación, para conseguir todos esos logros que tengo en mente. Y si tuvieras que comparar, Adrián, estos dos momentos cruciales para ti, cuando llegaste a Portugal, esos momentos como tú lo mencionaste, lo compartiste acá, de tristeza, de soledad, de depresiones, que llegó a ti en ese proceso de adaptación, y ahora este momento que estabas ya dentro de lo que tanto te gusta, de lo que es tu vida, en el tatami con tus compañeros, con tu entrenador, con tu club, y pasa esto de la lesión de la pierna. Si tuvieras que comparar estos dos momentos, ¿cuál ha sido o cuál está siendo el más difícil de afrontar? Para mí, ese proceso entre los dos, eh, el antiguo yo, ese fue más difícil, porque no sabía lo que quería, no sabía qué hacer. Pero ahora ya nada me detiene, ni la lesión. Ya tengo claro lo que quiero ser, lo que quiero llegar a ser. Y bueno, el proceso de la lesión es un proceso por el cual todo atleta pasamos y se debe de superar. Sí, porque me imagino que el primero, como tú lo acabas de mencionar, estabas en esa búsqueda, ¿no? Estabas Sí, perdido, no tenías ese sí, centro cuando vienen y recibes esa llamada y vuelves otra vez a lo que tanto te gusta, ahí encuentras tu verdadero yo y encuentras otra vez, retomas ese grit, ¿no? Esa pasión por seguir adelante con constancia, con determinación, a pesar de la lesión, como tú lo acabas de mencionar, que le puede pasar a cualquiera. Una lesión, bueno, es parte del atleta, ¿no? Vivir con eso para irlo superando. Y eso creo que lo veo en ti, ¿no? Lo veo en tus ojos cuando tú dices que esta la puedes superar, la otra si fue muy difícil, sí. muy oscura. Sí, porque como tú dices, como dice Bruce Lee, el dicho, tienes que ser como el agua. Y desde ese momento de que comencé, de que retomé el taekwondo, ya fui como el agua, totalmente. Me cambió la vida, eh, vi la vida de otra perspectiva. Y el taekwondo,
que tengo uso de razón desde que comencé a entrenar. Siempre he tenido claro lo que quería hacer. Si mañana desaparecieras, ¿qué te gustaría que la gente recordara de ti? Una pregunta que yo la veo muy temprana, pero bueno, nunca se sabe. Me gustaría que la gente recordara de mí el buen atleta que he sido, todo lo que me esforcé, lo que tuve que batallar tanto en el tatami como fuera del tatami. Que me vean como un ejemplo a seguir. Y que me vean, que me recuerden así como un futuro olímpico que va a darlo todo por, por su país, por su familia, por sus amigos, por todas esas personas que querían ver eso. Entonces te van a recordar bien, porque imagínate, con esa meta que tienes, porque tienes, y lo comentaste en la historia, que tu objetivo final es ir a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo ves de aquí a unos 10 años? Me veo a mí, bueno, en los Juegos Olímpicos, representando Portugal, primeramente mis raíces, Venezuela. Segundo, Portugal, el país que me acogió. Y me veo en el podio. Siempre me he visto en el podio. A pesar de lo duro que se vea la batalla, siempre me he visto en el podio. Y es lo que me ha llevado a lograr muchas cosas. Quiero pedirte ahora que dejes un desafío a la audiencia, a los que nos están siguiendo ahora en este episodio. ¿Qué pueden hacer hoy para entrenar su grit? Aquí hemos repetido en varias oportunidades que el grit se entrena cada día. ¿Qué pueden hacer hoy para entrenar su grit? Escuchar su corazón, su mente, encontrar esa pasión que te motiva, que te impulsa y seguir cada paso que te ha llevado esa pasión o ese deporte y seguir intentándolo. Que en la perseverancia y en la disciplina está el éxito. A pesar de las batallas perdidas, a pesar de los momentos que no son tan Sí, todos los buenos, procesos. a pesar de esos momentos oscuros, seguir adelante. Adrián nos recordó que rendirse también duele, pero levantarse te transforma, que volver al camino, incluso después de años lejos, puede ser la chispa que cambia todo, y que el verdadero rival no está afuera, sino dentro de tu mente. Si él pudo transformar dolor en propósito, creo que tú también puedes. Nosotros también podemos, para seguir adelante. Las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan. Sun Tzu. ¿Qué opinas sobre esta frase de que las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan? Porque yo pienso que cada vez que tú aprovechas una oportunidad se abren otras puertas con trabajo duro, con constancia, con disciplina. Porque tanto en la vida como en el deporte, mucha gente va a ver tu talento, tanto en el deporte como en la vida. Y vas a conseguir esas puertas abrirse gracias a todo ese esfuerzo, gracias a esa constancia y a la perseverancia. ¿Y qué le dirías a ese joven, a esa persona que pasó por esa etapa, por esos momentos de adaptación, de emigrar, de salir de su país y volver a retomar, y está en búsqueda de volver a retomar eso que tanto le apasiona,
esa meta por cumplir? Le diría que busque esa pasión en su corazón y que siga su corazón, que esa es la clave para todo. Escuchar tu corazón mientras el cuerpo no quiere hacer nada, mientras el cuerpo se queda callado. Tienes que escuchar tu corazón para poder conseguir esa motivación a eso que quieres llegar a hacer o lograr. Nos quedamos con eso, de escuchar ese consejo, de escuchar el corazón para seguir adelante, para perseguir la meta, para continuar, para levantarse en esos momentos de dificultades, para seguir adelante y no rendirse. Y cada paso que tú das, Adrián, te acerca no solo al podio, sino al hombre que quieres ser. Gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia, por compartir todo lo que te ha pasado y que ahora estás en ese proceso otra vez de retomar y enfrentar tu lesión. Bueno, gracias a ustedes por permitirme estar aquí, por la oportunidad, por ser uno de sus listas. Me siento muy afortunado. Y bueno, es eso. La disciplina, la perseverancia es el éxito. Y esperemos que con la ayuda de tu entrenador, de tus compañeros, bueno, Dios mediante puedas seguir adelante conquistando tu sueño. Sí. Y así va a ser. Sí, claro. Y tus padres también van a estar contentos de ello. Siempre han estado contentos, gracias a Dios. Y yo soy un orgullo para ellos el haber conseguido todo lo que he logrado hasta ahora. Qué bueno. A toda la comunidad los quiero invitar a que compartan con nosotros tu definición de grit. ¿Cómo podemos entrenar o cómo puedes entrenar ese grit día a día? Lo puedes dejar allí, tu opinión, en la barra de comentarios y nos acompañan entonces en esta tercera temporada del Gritcast, apoyando todo este contenido que hacemos con tanto cariño, con tanta ilusión para todos ustedes. Adrián, todo lo mejor para ti, Gracias. éxitos y que puedas seguir adelante, cada día superándote y como siempre lo dijiste acá, creyendo en ti. Creo en mí, eso me queda, escucha mi corazón, eso también queda en nosotros. Gracias. Sí, esperemos con el favor de Dios recuperarme y seguir adelante. Que siga llegando el éxito. Y así va a ser. Bueno, tenemos que ir detrás de ese éxito con trabajo y disciplina. Sí, claro. Así será. Hasta la próxima, un nuevo episodio aquí en el Gritcast.